Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Estamos contentos, estamos agradecidos al Señor de poder estar reunidos una vez más aquí en mi hogar con esta transmisión que prometimos poder compartirla con ustedes también y poder hacerlos participantes a ustedes de esta bendición, ya que para nosotros es una bendición poder estar con mi esposa Natalia y mis hijos aquí reunidos y dos jóvenes que están con nosotros también de la iglesia. Y bueno, estamos acá, gracias al Señor, contentos y queremos hacer una oración junto con los que estén conectados y con los que se conecten después. Vamos a orar, amén. Amén. Vamos a orar, oramos todos juntos, ¿sí? Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Rey y Señor de nuestras vidas, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra, alabanza a ti. Y te rogamos, Señor, tu bendición para esta reunión y para esta transmisión que estaremos realizando, que ya ha comenzado para hacer de bendición a nuestros hermanos que se conecten. Y aún, Señor, bendice nuestras vidas. Necesitamos tu consuelo, tu fortaleza en esta hora. Señor, rogamos la dirección de tu Espíritu Santo y que seas tú guiándonos en todas las cosas, mi amado Señor. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de toda gloria, honra. Seas alumbrando, Señor, los ojos de nuestro entendimiento y concediéndonos la sabiduría y la revelación de tu palabra, la cual estaremos compartiendo, Señor, conforme tu voluntad en minutos nada más. Pero antes queremos alabarte, queremos darte gloria y honra y abrimos esta reunión, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Y bueno, amados hermanos, mi esposa con mis hijos acá tenemos una alabanza para el Señor, así que ellos van a estar alabando al Señor y espero que sea de bendición a su vida. Él nunca
hermanos y amigos que estén conectados. Estamos contentos, agradecidos al Señor por esta bendición de poder reunirnos en nuestro hogar. Y bueno, creyendo y esperando que el Señor tiene una palabra para todos nosotros. Y darle gracias a Dios por poder compartir este momento tan hermoso. ¿Necesitaste una voz? En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Cada lágrima que cae no es en vano, en las manos del Señor viene a quedar. Cada dolor, tristeza y sufrimiento son todos instrumentos para su gloria alcanzar. Cada dolor, tristeza y sufrimiento son todos instrumentos para su gloria alcanzar. Él es el que arrebata y nos cura, el que y también nos vendará. Es su amor tan grande y tan tremendo que todo en un momento lo cambiará. Y aunque ahora continuemos viviendo con cuerpos redimidos y en sus luces eternos, Él nos recibirá. Nuestra fe a prueba sometida, Madre preciosa, el oro así será. En gloria, honra y alabanza por nuestro amado Cristo, encontrada será. En gloria, honra y alabanza por nuestro amado Cristo, encontrada será. Él es el que arrebata y nos cura, el que hiere y también nos vendará. Es su amor tan grande y tan tremendo que todo en un momento pronto lo cambiará. Y aunque ahora continuemos viviendo con cuerpos redimidos y en sus luces eternos, Él nos recibirá. Y aunque ahora continuemos viviendo con cuerpos redimidos y en sus luces eternos, Él nos recibirá. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor, amados hermanos, por Amén. esta hermosa alabanza. Qué hermoso saber que Dios está al cuidado de todo, está al tanto de todo,
y no hay ninguna lágrima que caiga que sea en vano cuando vamos al Señor, y podemos ir con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Significa reconociendo la dependencia y la necesidad que tenemos todos los que hemos creído en el Señor de Él, ¿no? Y todas estas cosas que estamos viviendo, que son hermosas, porque va cobrando esto cada vez más color, digamos, se va aclarando un poco más cuál es el verdadero propósito de Dios al permitir todas estas cosas, y es que justamente podamos reunirnos como familia, ya que somos la familia de Dios aquí en esta tierra, que podamos reunirnos como familia de Dios, y bueno, y que cada familia, en cada hogar, como sé que lo han hecho y lo están haciendo muchos hermanos de diferentes ministerios. Aún hoy me gozaba por ver la transmisión del ministerio Dedo de Dios es este a través de nuestro pastor, ¿no? El pastor Pablo Florián. Gracias le doy al Señor por la vida de su siervo que dirige este ministerio y que va llevando a los hermanos a un perfeccionamiento, y eso es algo que a mí me produce mucho gozo y alegría por ver que se va llevando adelante, ¿no? Lo que Dios estableció, que Dios puso en la iglesia, los dones ministeriales, a fin de perfeccionar a los santos. Y qué hermoso es poder entender que esto es parte también del perfeccionamiento, todo lo que estamos viviendo, cómo Dios está trabajando con nosotros. Y como decía recién, ver que los hermanos se juntaron en los hogares, participaron de la Santa Cena, oyeron la palabra del Señor a través de su siervo. Y bueno, y nosotros hoy también en este lugar nos hemos reunido y estamos compartiendo esta reunión, y bueno, si Dios se agrada de nosotros en este momento, ¿no? Concedernos una palabra que edifique nuestras vidas, que contribuya para la mutua edificación y para la paz. Es lo que tanto necesitamos todos en este tiempo. Amén. Amén. Así que gracias le doy al Señor por permitirme esta transmisión. Vi que hay varios conectados, están de Dolores, nuestra hermana Amelia estaba viendo a su hija ahí junto con el pastor José Luis, seguramente, a quien les envío un abrazo bien grandote, y a todos los hermanos que están allí en esta cuarentena, compartiendo la reunión, esta transmisión, y bueno, a mi madre también que está conectada, y todos los hermanos que se han conectado, les mando un abrazo bien grandote. Gracias por sus bendiciones, gracias por sus deseos que envían. Y bueno, la verdad que estamos contentos nosotros aquí disfrutando de estas reuniones, disfrutando de todo lo que Dios nos viene hablando. Y bueno, muy agradecidos al Señor, realmente estamos muy contentos por todo lo que Dios está haciendo. Amén. Mi hija Noemí va a cantar una alabanza también, vamos a hacer que ella cante una alabanza que bueno, es una bendición para todos nosotros, la cantó en la iglesia, la cantamos los otros días, y bueno, junto con mi esposa la van a estar cantando, porque bueno, realmente estamos haciendo un culto, no vamos a estar agradecimientos porque estamos aquí en casa, pero ellas siempre quieren alabar al Señor y quieren dar gracias al Señor, así que vamos a darle esta oportunidad para que ella alabe al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Sabes cuál te digo, no? Ajá. Sí, por favor.
Gloria a Dios. ¿Cuánto estarán confiados, amados, en el Señor? Amén. Amén. Debemos estar confiados en el Señor. Y el que está confiado está alentado. La palabra confianza tiene ese significado. El que está confiado, una persona confiada, dice estar alentado. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Que vivamos alentados. Que podamos encontrar solamente el denuedo en Dios, no en otra cosa. Que podamos manifestar esa dependencia que tenemos de Dios y de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios aprender a depender de Él? Y cómo Dios hasta aquí nos viene llevando para que aprendamos. Ojalá que podamos ser dóciles, ¿no?, a la enseñanza del Señor y poder aprender a depender del Señor para todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. A confiar en Él. A confiar en Él y ya no confiar en nada humano, en nada nuestro, sino solamente en su palabra y poder experimentar que antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, todo lo que los hombres puedan decir, nosotros siempre tener presente que siempre está la palabra de Dios por encima de todo, hacer prevalecer siempre la palabra de Dios por encima de todo lo humano. Por eso vamos a compartir una porción de la palabra. Saludo a José Alderete, ¿no? Jorge Alderete, que está desde Tucumán. Un abrazo grande también para él. Y bueno, para el pastor Germán, que estaba conectado, Gladys Ávalo, mandando bendiciones, saludos. Y bueno, están reunidos ahí en Dolores. El pastor José Luis con su familia. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por estar orando por nosotros y por siempre estar ayudándonos. Gracias también por todos los hermanos que siempre oran y nos alientan y nos animan. Y aquí estamos, amados hermanos, por la gracia del Señor y por su amor y por su misericordia. Estamos en pie, sosteniendo todo lo que Dios nos ha confiado, nos ha hablado. Y acá estamos, aprovechando este tiempo, como les decía al principio, para poder compartir con ustedes esta reunión que realizamos aquí en casa, con el deseo de poder ser de bendición a su vida como ustedes lo son a la nuestra. Amén. Amén. Así que la verdad que anoche yo le había dicho que quería hablar con respecto a Job y a Pedro, pero orando al Señor en los momentos que estamos, y me aparto en oración para estar con el Señor y considerar lo que Él nos habla. Vino a mi mente una palabra que quiero compartir con todos ustedes. Amén. Amén. Segunda de Corintios capítulo 7, y vamos a leer el versículo, Segunda de Corintios capítulo 7, y leemos el versículo 11. Vamos a leer desde el verso 8 en adelante, pero en el versículo 11 quiero hacer más énfasis. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Corintios 7, 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Amén.
Hermano, mientras meditaba yo en esta palabra, en estos versículos bíblicos, podía ver cómo el apóstol Pablo manifestaba una solicitud, significa una diligencia, una preocupación por los hermanos de Corintios, ya que, como nosotros sabemos, había bastantes problemas en esa congregación, contiendas, pleitos, muchos razonamientos, y sobre todo había un problema específico como contexto de todo lo que él viene hablando acerca de que había un problema de alguien, de un hermano que salía, dice, que empezó a andar con la madrastra, y que los corintios no habían tomado carta en el asunto para arreglar ese problema y ayudar, hasta que en esta carta ellos tomaron carta en el asunto, el hermano fue disciplinado y sentía tristeza y después fue restaurado. Pero había un montón de cosas que sucedían en la vida de los corintios que tenían que ser ellos ordenados, que ser ellos corregidos. Y hay una carta que causó tristeza. O sea, nosotros podemos ver al apóstol Pablo como un enviado del Señor, que es el enviado a la iglesia, el apóstol Pablo, enviando un mensaje, enviando una carta que, como él mismo lo dice acá, los contristó, les causó tristeza. A él no le pesaba, ¿por qué? Porque aunque en su momento dice lo lamenté, pero ¿por qué él podía ver esto que dice? Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo contristó, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, él no se gozaba por verlos tristes y por verlos a ellos en esa tristeza, sino que se gozaba por el resultado que traería la tristeza en la vida de los corintios. Así también nosotros podemos pensar de Dios, de que Él no se goza en sí mismo del sufrimiento, de la aflicción, de las situaciones que nosotros estamos atravesando, sino que Él está mirando lo que va a producir, cuál es el resultado de esta tristeza que nosotros podemos estar sintiendo a causa de todo lo que está pasando. Y qué tremendo es poder llegar a entender, porque no iba a hablar, porque decía, Señor, voy a meditar un poco más y a preparar algo más, a anotar, tenía algún bosquejo que al final lo saqué con captura y lo tengo en el celular con el que estoy transmitiendo, y es como que no puedo ni tener un bosquejo de lo que había armado ahí con el celular, ya que estaba viendo algunos significados y algunas cosas, comentarios sobre este tema. Y ahora es entendible que Dios quiere que les comparta lo que yo entendí, lo que recibí en mi espíritu, en mi corazón, que es lo que Dios está queriendo producir en este tiempo con todos los que hemos creído en el Señor y que tenemos conocimiento, que sabemos claramente cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios con nuestra vida. Y aún un llamado de atención tremendo de parte de Dios al mundo entero y a su iglesia, a su pueblo, a los escogidos, a los llamados por el Señor, a una reflexión profunda que conduce a un arrepentimiento, que es, como todos sabemos, es un cambio de actitud, que es muy necesario en este tiempo para todos los que hemos creído al Señor. El que cree que sabe algo aún no sabe nada como lo tiene que saber. El que esté firme, mire que no caiga. Nosotros tenemos que entender que necesitamos del Señor y que necesitamos hacer todo lo que Dios quiere, que necesitamos entrar verdaderamente en todo lo que Dios planeó de antemano para nosotros. Y hay un montón de cosas que nosotros hemos descuidado, que hemos dejado a un lado, enseñanzas tremendas que hemos recibido de años a través de la vida de nuestro amado Pastor Juan, y aún de las que hemos recibido ministrando a través de los ministros que Dios puso en la iglesia para perfeccionar a los santos. Y cuántos consejos, cuánta palabra, cuánta dirección de Dios, cuántas amonestaciones, cuánta exhortación, cuánta profecía ha venido de parte de Dios a nuestra vida, cuántas visiones, cuántas cosas Dios ha hecho y aún cuántas cosas Dios ha hablado a través de las cosas que pasan, como ahora su voz está siendo oída. ¿Cuántos la oirán? Me hace recordar en el Apocalipsis a la última iglesia de la Odisea, cuando le dice que estoy a la puerta y llamo, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estaba afuera, él estaba llamando.
Él estaba invitando a que los que oían su voz abrieran la puerta. Es una decisión que uno toma de poder cambiar de actitud. Estoy tranquilo, estoy en mi casa, estoy en lo mío. Pero ¿qué pasa cuando escucho su voz? Estoy a la puerta y llamo. ¿Será que Dios está llamando a algo tremendamente glorioso? ¿Será que hay un llamado de Dios? Sí que hay un llamado de Dios a su pueblo, amados hermanos. Yo ayer estaba transmitiendo y sentía la presencia del Señor y me quedé callado y es como que no pude seguir hablando. En un momento quise hablar algo y vio cómo es uno. A veces tiene temor de Dios decir algo o algo que se base en lo humano. Entonces le preguntaba al Señor qué, porque me faltaba algo y era que tenía que hablar, tenía que decir esto. Ojalá lo puedan recibir porque es algo que yo recibí del Señor y es como si fuera, hermanos amados, por ahí no sé si es la palabra correcta, le decía a mi esposa recién y a mi familia, pero es como que es un último llamado del Señor en este tiempo. Dios está haciendo un llamado tremendo, tremendo a su pueblo sobre todo, al hombre, porque Él los ama para que se vuelvan a Él, pero un llamado a los que han creído, a los que saben que Dios los escogió, a los que saben cuál es el plan y el propósito de Dios, un llamado de Dios, hermano, una invitación de Dios a entrar en cosas muy tremendas. Dios va a hacer cosas muy tremendas, por eso en la Escritura el apóstol Pablo dice a los Efesios que levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué estar en un lugar, verdad, donde nosotros no tenemos que estar? ¿Por qué vivir como si fuéramos muertos cuando tenemos vida? ¿Por qué Él nos dio vida cuando estábamos muertos? Ya no estamos más muertos. ¿Por qué no levantarnos, hermanos amados, del sueño? Y dice tremendamente, algo tremendo, y Él te alumbrará. Qué hermoso es poder vivir alumbrado por el Señor en cada día. Qué hermoso es poder vivir bajo esa lumbrera a través de la exposición de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través del desarrollo del amor de Dios, el amor fraternal que nos va alumbrando para escalar en la luz y tener la luz que necesitamos para amarnos, para servir a Dios en amor y poder hacer todo lo que Él planeó. Bendito sea su nombre y que ya lo nuestro desaparezca. Poder ver claramente que lo humano nuestro no sirve para nada, que los deseos personales no sirven para nada, que tengo que dejar a un lado todo lo que humanamente yo puedo anhelar para poder entrar en lo que Dios planeó, que es mucho y es muchísimo mejor y nos conviene, mis amados hermanos. Gloria a su nombre. Qué tremendo esta carta, ¿ve? Nos contristó, pero la tristeza que según Dios, ¿para qué es? Para arrepentimiento. Acá vemos las dos tristezas, la tristeza que es según el mundo y la tristeza que es según Dios. La tristeza que es según el mundo, vemos lo que hace a los hombres. Vemos cómo los hombres no pueden sostener en su conciencia, en lo que viven, lo que están pasando, los resultados de su vida humana, de vivir tras sus dictados del corazón, y vemos que el fin de ello es la muerte. Y aún vienen los subsidios, se suicidan, se quitan la vida, destruyen y entran en un camino terrible de degradación y van terminando en el infierno. Esa tristeza no es la que Dios produce. La tristeza que es según Dios es esa tristeza que el Espíritu Santo opera en el alma y va a nuestro espíritu que está renacido y que nos hace reconocer que tengo que cambiar, que tengo que revertir, que tengo que ir en pos de todo aquello que Dios planeó para mí. Bendito es su nombre. Una tristeza que produce un arrepentimiento real, genuino, que es un cambio que no vuelvo nunca más a ser el mismo cuando yo cambié. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo con los que hemos creído y con todo el mundo, que podamos volvernos a Él, que podamos tener un cambio de actitud. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que cambiar, mis amados hermanos. Amén. Esa tristeza que es según Dios produce un cambio de actitud. Amén. Bendito Amén. Sea su nombre. Amén. Ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¡Qué tremendo! Se gozaba el apóstol Pablo porque ellos habían sido contristados para arrepentimiento. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es poder llegar a vernos contristados por el Señor en estos días! ¿Para qué? Para arrepentimiento. Para que cambiemos de actitud. Para que cambiemos un montón de cosas que tenemos que cambiar, que cada uno sabe. Los que son de fe, los que son sinceros van a Dios y hablan con Él.
y sabe, el espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre. Nosotros sabemos lo que hacemos mal y hacemos bien. Cuando hablo de hacer lo malo es no hacer lo bueno que tenemos que hacer. No vernos viviendo como tenemos que vivir, por la fe y no por vista, andar en amor y no en sentimientos y emociones. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar? Cuando hablamos de lo malo, sabemos nosotros a lo que nos referimos. Sabemos que daremos cuenta ante Dios y que todo compadeceremos ante el tribunal de Cristo y allí se harán manifiestas nuestras obras, según lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántas cosas podríamos hacer que no estamos haciendo? Sabemos que podemos hacer más y no lo hacemos. Hemos dado el todo en el asunto. Hemos dado el todo en el servicio a Dios hasta aquí. Por eso Dios ha parado todo. Dios ha frenado todo. Amén. Todo está parado, todo está frenado. No hay nadie. Ahora mismo en esta ciudad no hay nadie. Están todos en las casas. Y Dios se encarga que las autoridades cuiden a aquellas personas que todavía no pueden ver lo terrible que es esta pandemia que se está viviendo. Amén. Y Dios ha frenado todo, ha cerrado todo. Es verdad. ¿Para qué? Para que el hombre pueda oír su voz. Dios le hablará a la conciencia de los hombres. Dios le hablará a su pueblo. Amén. Dios siempre ha hecho oír su voz y por todas partes salió su voz. La voz de Dios hablándole al hombre. ¡Qué tremendo! Y Dios nos habla. Y lo que pasa y lo que se nos dice y produce una tristeza, sí. Pero una tristeza que es según Dios. Que nos lleva a que nosotros podamos revertir un montón de cosas en nuestras vidas. Qué hermoso es la manifestación de amor y de misericordia de Dios. Amén. Qué hermoso que podamos darnos cuenta y que podamos ver que esta es una manifestación de amor de Dios y de misericordia para con nosotros. Amén. Hoy escuchaba al pastor Pablo en un momento cuando compartió, no sé si hoy o ayer, sobre el llanto de Ezequías. Cómo la confusión rodeaba a todos los que estaban ahí, estaban todos confusos. Pero cómo Dios trató con ellos, cómo Dios los llevó a Ezequías cuando él tuvo un cambio, cuando él fue humillado con lágrimas contra la pared y habló con Dios. Dios enseguida respondió. Qué tan tremendo es poder decirle, Señor, gracias porque esta tristeza es según ti, según Dios, que me quiere llevar a un cambio de actitud. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. A quienes quizá dirán, yo no me tengo que arrepentir de nada. Seguro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos. Todos los días tenemos que cambiar. Todos los días hay algo por mejorar. ¿Cuántas cosas nosotros nos encerramos, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y pensamos que está todo bien? Sin embargo, ¿cuántas cosas hay que están pasando? Miramos esta iglesia, capítulo 7, hemos leído versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tan tremendo es esto? Miren lo que el apóstol Pablo comienza a hablarles a los hermanos aquí en este capítulo. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Contaminación de carne son aquellas obras que efectuamos dándole lugar, cabida a los deseos naturales, proveyendo para los deseos carnales, satisfaciendo los deseos de la carne. Y podemos hablar de un montón de cosas que pasaban entre los corintios y que el instrumento que usaban el instrumento que usa es la carne. Qué tan tremendo es limpiarnos, como dice acá, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y de espíritu? ¿Qué es limpiarme de toda contaminación en el espíritu? ¿Cuántas veces tenemos pensamiento equivocado? ¿Cuántas veces todavía seguimos murmurando porque pensamos mal de los hermanos, pensamos mal de los pastores, pensamos mal de todo el mundo? Y nuestra mente todavía está contaminada con un montón de cosas.
Hay un montón de cosas para hablar con respecto a esto, pero acá mismo vemos lo que dice, limpiémonos. Puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? De que Dios los va a tratar como a hijos. Usted ve los últimos 2 versículos del capítulo 6 y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toqué lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito sea su nombre. ¿Qué dice el Señor Todopoderoso? ¿Qué le decía el Señor Todopoderoso a una iglesia constituida, con dones, ministerio, conocimiento de la palabra, enriquecido en todo? Que ellos tenían que cambiar de actitud, que tenían que ser tratados como hijo a padre. ¿Qué tan tremendo es cuando alguien tiene un hijo, pero no puede el padre tratarlo como a hijo porque el hijo no quiere? El hijo no quiere ser tratado como hijo. No puede, porque está alejado del padre. Porque está alejado, está apartado del padre. Vive en otra cosa, vive en otro lugar. Ya realiza su vida. No puede ser tratado como hijo a padre. O sea, el padre no puede tratarlo como hijo. Si le dice algo no le puede decir, no le puede aconsejar, no le puede decir nada porque él vive su vida. ¿Cuántos cristianos viven así hoy? ¿Cuántos están así? Por causa de lo que tienen. ¿Por qué? Porque no se limpian de lo que tienen en su mente, en su corazón, en sus obras todavía. Y no pueden ser tal. Sin embargo, tenemos una promesa tremenda. Gloria a su nombre. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué promesa!, ¿no? ¡Qué promesa de ser tratado por Dios como un padre! Por eso dice el escritor a los hebreos que no menospreciemos la disciplina del Señor, ni desmayemos cuando somos reprendidos por Él, porque Dios castiga a todo aquel que ama, al que tiene por hijo. Porque si se os deja sin disciplina, entonces soy bastardo y no hijo. Y habla de Dios como un padre, que si venerábamos a los padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos, ¿cuánto más al Padre de las luces? Viviremos si le obedecemos. Gloria a su nombre. Pero muchas veces nosotros vemos en nuestro espíritu, en nuestra mente, cuántas cosas todavía hay que las cuales tenemos que limpiarnos. Y dice algo tremendo: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Saben lo que significa eso, hermanos amados? Es que el que tiene temor a Dios aceptará los tratos de Dios como buenos, no discutirá, no resistirá, no altercará contra Dios. ¿Cuántas veces discutimos? ¿Cuántas cosas Dios permite en nuestra vida y nos ponemos mal y discutimos y altercamos contra Dios y no consideramos esas cosas como permitidas por Él para nuestro perfeccionamiento, para perfeccionar la santidad? Es perfeccionar la vida de Cristo, que es santa, para perfeccionar nuestro carácter, porque el carácter del hombre nuevo es santo. Por eso dice: creado en la justicia y santidad de la verdad, para que pueda manifestarse la vida santa de Dios, para que pueda manifestarse la vida de Cristo. ¿Cómo se manifestó Cristo? Cuando le hacían cosas malas, cuando decían cosas malas, cuando los propios suyos le negaron, sus hermanos, y cuántos hicieron cosas en contra de Él. Sin embargo, Él, ¿cómo actuaba? Y a nosotros se nos llama a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios, ese amor entremezclado que hace que yo sea temeroso. La palabra temor habla del motivo controlador en asuntos espirituales y morales. ¿Cuántos asuntos espirituales que nosotros todavía nos da lo mismo? Los hacemos mal, asuntos que son tremendamente importantes y serios, como el ministrar la palabra, como el predicar, como el enseñar, como el perfeccionar a otros, como el enseñar a nuestros hijos para que irnos tan más allá de nuestro hogar. ¿Qué tan tremendo es? Instruye al niño en el camino. Padre, no es aspereir a ir a vuestros hijos, sino criarlo en la amonestación del Señor. ¿Qué tan perfeccionados estamos en eso? ¿Qué tanto sabemos los maridos amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia?
¿Qué es amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia? Podemos decir un montón de cosas, pero cuando en la conducta diaria, en el diario vivir, lo entendimos, lo manifestamos, lo mostramos, realmente sentimos lo que Cristo siente por la iglesia y que hay que las esposas respeten, amen a su marido, se sujeten a ellos como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Y de los hijos? ¿Qué hay de los hijos para con los padres? ¿Cuántas promesas Dios le ha dado y nos ha dado? Hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. Bendito su nombre. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? ¿Qué es la santidad? La vida de Dios. Amén. El amar como Dios ama. ¿Habrá algo más santo que el amor de Dios? ¿Por qué Dios es santo? Porque Dios es amor. Porque dice, el amor no hace nada indebido. Nada indebido. Dios no hace nada que carezca de propósito. ¿Qué tanto lo creímos eso? ¿Qué hay en nuestra mente con respecto a esto? ¿Qué pensamos con respecto a la soberanía de Dios? A la sabiduría de Dios, a la santidad de Dios, a la justicia de Dios. ¿Qué tan tremendo? ¿Qué pensamiento tenemos hoy acerca de todas estas cosas que Dios nos dio? Por eso Dios nos habla de una manera y de otra, a través de un ministro, de otro, para que podamos reflexionar y considerar lo que se nos dice. Hagamos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, allí en su segunda carta, creo en el capítulo 2, versos 6 y 7, cuando le dice, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Que podamos considerar, ponderar, poner nuestra mente en todo lo que el Señor nos ha hablado y nos dice. Si el Señor ve esa actitud y ve las lágrimas que podemos derramar delante de su presencia, entristecidos por un montón de cosas que de repente tenemos que dejar y que tenemos que hacer y no hacemos, sabiendo que podemos, amado hermano, hacerlo. Por eso vemos nosotros en esta escritura cómo el Señor le hablaba a través del apóstol Pablo a los corintios. Porque aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, y ahí con esto ya voy terminando, dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Miren lo que produce el ser entristecido, contristado según Dios. Lo primero que produjo fue solicitud, diligencia a hacer lo que tengo que hacer y que no estoy haciéndolo porque lo dejo, voy a esperar, no sé si están así. ¿Y por cuántos pensamientos y cuántas cosas podemos frenar y dejar y estancarnos cuando tenemos que ser solícitos en lo que Dios quiere que hagamos? En lo que se requiere diligencia, no perezoso. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Amén. ¿Qué solicitud? ¿Qué prontitud para hacer lo bueno? Enseguida revirtieron, enseguida cambiaron, enseguida fueron a echar mano del problema y arreglarlo, no tuvieron que esperar nada. Hubo solicitud. ¿Pero qué la produjo? Este es el resultado de la tristeza según Dios. Esto es el resultado de sentirme triste delante de Dios por haber descuidado, por no haber hecho caso, por no haber obedecido, por haber menospreciado tantas cosas que Dios me dio. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? Ya eran defensores. Defendían la palabra, defendían lo que se les fue revelado, defendían el buen depósito, defendían el evangelio, ya defendían el bien que había en los hermanos. Ya no le daba lo mismo que el mal viniera y atacara a los hermanos y los destruyera. Ya se hicieron defensores. Miren lo que produjo la tristeza según Dios. ¡Qué defensa! Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! Ya se indignaron
con aquellas actitudes de lo falso, se indignaron con aquellas cosas que querían destruir, dividir, perjudicar la vida espiritual de los hermanos, que quería opacar todo lo bueno, se indignaron, se dieron cuenta. ¿Cómo podemos nosotros dar cabida a tantas cosas que lo único que hace fue estancarnos, desviarnos de los planes y los propósitos de Dios? Mirá cómo estábamos. Entonces apareció una indignación por lo falso, por los engañadores. Gloria sea su nombre. ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! Ya había temor, respeto. No es nomás cualquier cosa, ya tengo que controlarme. Estos asuntos son importantes, yo no puedo no meterme, no puedo no hablar bien, no puedo no aconsejar así a mi manera, ya no puedo hacerme maestro cuando yo no soy maestro, cuando no entiendo, cuando no sé. Tengo que tener temor, tengo que tener celo por lo que es la obra de Dios, que son los hermanos, que son los que han creído, los hombres por quien Cristo murió, por quien Cristo pagó un precio por todos los hombres. Ya dejar de hablar porque tenemos boca, sino aprender a ser prudentes. ¿Amén? Amén. ¡Qué temor! Temieron. No, mirá la condición que estábamos, mirá cómo vivíamos, mirá cómo andábamos. Peleando, chismeando, criticando, murmurando, cuántas cosas decíamos, Uno era de Cefo, el otro de Apolo, el otro de Pablo. Mirá la condición que estábamos, divididos, contenciosos, había pelea entre ellos, murmurando. ¿Cuántos están así hoy? Por eso Dios paró todo, por eso el Señor paró todo. Bendito sea su nombre. Por eso Dios está haciendo lo que está haciendo, para que su pueblo pueda tener esta respuesta y para que realmente vayamos a la presencia del Señor y lo busquemos en oración, humillado, con un corazón contrito y humillado, y que podamos hablar con Él y oír su voz también, porque Él nos hablará. Y qué hermoso que podamos tener esta experiencia, qué celo. Y dice, y qué vindicación. Se vindicaron. Justicia vengativa. ¿Sabe qué pasó? Comenzaron a vengarse del mal, comenzaron a vengarse de todo lo malo que el mal había hecho en ellos. Comenzaron a revertir con el bien para vencer lo malo. Se vindicaron, empezaron a hacer lo bueno, empezaron a hacer el bien que sabían que tenían que hacer. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Después que pase todo esto, ahora mismo, hermanos amados, gloria a Dios, que podamos revertir tantas cosas con el bien. Vindicarnos. Yo miraba esta palabra, vindicación, y habla de justicia vengativa. Que nosotros podamos vengarnos de lo malo. ¿Cuánta la desobediencia, la rebeldía, el orgullo, la soberbia, la altivez? Derribar argumentos. Gloria a su nombre. Y poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Qué vindicación! Mire lo que está haciendo Dios. Mire el resultado que va a haber de todo esto que está pasando. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Gloria a su nombre. Y otro resultado no puede haber si somos el hombre nuevo. Lo que nacimos de Dios, ¿cómo nos podemos mostrar cuando cambiamos de actitud? Vamos delante de Dios y somos lo que Dios dice que somos. Nuestra posición no puede cambiar. Nuestro estado es el que tiene que elevarse, pero nuestra posición es de santo, justo y perfecto. Mostrémonos limpios, hermano, en el asunto. Gloria, ¿cómo hago para mostrarme limpio delante de Dios? Vindicándome, mostrando celo. Por eso es que Dios está tratando con nosotros. Es el trato de Dios con nosotros, hermanos amados. Aceptémoslo como algo bueno y podamos entender que Dios tiene el control de todo y que Él es soberano y que nos va llevando a cosas muy preciosas que seguro vendrán. Pero mientras tanto, aprendamos, reflexionemos, meditemos en todo esto y miremos a dónde Dios nos quiere llevar. ¿Qué solicitud? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? 7 cosas tremendas. 7 cosas tremendas que la tristeza, según Dios, produjo en la vida de los hermanos. Amén. Gracias, Señor. Y el apóstol terminando le dice, así que aunque os escribí, el verso 12,
No fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. No piensen que lo estoy haciendo porque estoy mirando al que cometió el agravio, o estoy mirando al que ofendió, estoy mirando al ofendido, estoy defendiendo al ofendido, o estoy en mal contra el que agravió. No, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo con esto? Sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Ellos tenían una solicitud, una diligencia, una prontitud, porque ellos pudieran entrar en lo que Dios quería, que pudieran cambiar, revertir, que pudieran entrar en algo tremendo que Dios planeó para ellos. Es lo mismo Dios con nosotros hoy. Dios está haciendo todo esto y no mira porque pecan, porque no pecan, porque hicieron, sino porque hay una solicitud de Dios tremendamente para con su santo. Su amor, su misericordia se está manifestando de una forma tremenda para con este mundo. Por eso frenó todo. Gloria a su nombre. Para que podamos nosotros tener esta experiencia de vindicación, para que podamos tener este celo que tenemos que tener, el celo de Dios por todo lo que es de Él. ¡Qué afecto! Por los ministros, por los que nos ministran, por los que son útiles, por los hermanos, por los que ayudan, por los que colaboran. ¡Qué afecto! Y bueno, para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud. Y yo pensaba, ¿quién verá la manifestación de la solicitud de Dios para con nosotros? ¿Quién verá la manifestación de la solicitud, de la prontitud que Dios acelera su obra? Que Dios está pronto, está apurado Dios para llevar a su pueblo con Él. Y no quiere que nadie se quede, y no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que suframos pérdida de parte de Él, no sufriremos pérdida ni de parte de aquellos que Dios ha enviado. ¿Por qué sufrir pérdida cuando estamos para ganar? Cuando Dios preparó todo para que ganemos, para que alcancemos, para que logremos y conquistemos glorias que Él preparó de antemano para nuestra gloria, para nosotros. ¿Por qué perder cuando Dios nos llamó para ganar? Por eso, hermanos, ore al Señor, siga orando, ya está orando, pero siga insistiendo. Ore sin cesar. No lo deje tranquilo a Dios, hable con Él, busque en oración. Apártese en ayuno, como familia, oremos a la mañana, tenemos tiempo ahora, a la mañana, a la tarde, a la noche, antes de irse a dormir. Gloria sea su nombre. Amén. Amén. Gracias le doy al Señor por esta palabra que realmente me produce a mí algo muy hermoso, muy lindo. Y le doy gracias a Dios por verlo a Él trabajando y tratando con nosotros, como con todos los que son del Señor, con ustedes que están oyendo, amados hermanos. Esta palabra es para animarle, alentarle y para mostrarle algo que es tremendo. Amén. Amén. Había que ordenar cosas, corregir cosas, y Dios supo cómo manifestar su cuidado y su solicitud para con los hermanos de Corintio a través de su siervo, a través de la palabra, a través de esta carta, que al principio le causó tristeza. Pero Pablo se gozaba porque es la tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento. Arrepentimiento. Gloria a Dios. Y bueno, amados hermanos, gracias le doy al Señor por esta palabra que realmente nos deja pensando, meditando, y es para que pensemos, ¿verdad? Amén. 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 Sí, sí. Y bueno, ¿cuántos conectados hay? 12. 12. Anoche también son los 12, ¿eh? Los 12. Jorge, Pastor Jorge, un abrazo grande para ti, amado hermano. Tío Fabián. Fabián, Dios te bendiga mucho, mi hermano allí de Buenos Aires. Un abrazo grande. Manuel Alejandro, dice. Manuel Alejandro Ronda. Manuel, Dios te bendiga mucho, Manuel. Y la Mica, Cruz Susana. Bueno, que Dios te bendiga mucho también a Susana, mi hija Micaela allá en Buenos Aires. Y bueno, que esta palabra pueda ser de bendición para todos. Y que pueda llevarnos a una reflexión, ¿verdad? Amén. De que todo esto es de parte del Señor, como nosotros dijimos la primera vez. ¿Quién es aquel que dirá algo, que sucedió algo que Dios nos mandó? Amén. O sea, Dios lo permitió. Amén. Permite Dios cosas. Permitió la zaranda a Pedro. No le impidió la zaranda a Pedro. No dijo, yo he rogado para que el diablo no te zarandee, Pedro.
Le dijo, he rogado para que tu fe no falte. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente en estos días. Amén. Que nuestra fe va a ser probada y es más preciosa que el oro, pero tiene que ser allá en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor. Es lo que el apóstol Pablo guardó hasta el fin. Acabó la carrera y dijo, guardé la fe. Por la fe se pudo mantener en pie, se pudo sostener y pudo aceptar todos los tratos de Dios como algo permitido, porque él creía que era Dios. Amén. Amén. Él creía que era Dios. Gloria a su nombre. Pero lo encontramos a Pedro, como él puede hablar de la fe por causa de que tuvo que aprender primero a reconocer que Dios conoce todo y sabe todo. Amén. Por eso lo encontramos diciendo a Pedro cuando lo restauran, en el último capítulo de San Juan, cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi cordero. Pedro, ¿me ama más que a todos estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y dice, por tercera vez le preguntó y Pedro se entristeció, dice, ¿no? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Bendito sea su nombre. En el capítulo 21 y 17 de San Juan le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le preguntó, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro había entendido que el Señor sabía todo. Amén. Él no sabía nada. El que sabía todo era el Señor. Él sabe todo. Sabe todo lo que va a pasar mañana. Sabe todo. Si Él nos habla hoy, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Que Dios les bendiga mucho, amados hermanos.